14 de abril de 1912. La noche oscura se llenó de horribles sonidos de un recipiente de metal gigante que se partía en dos. El barco más grande de esa época chocó con un iceberg que se encontraba en su camino. El Titanic, una de las historias más grandes del siglo XX, de las que la gente todavía habla. El lado de estribor del barco gigante rozó el iceberg. Eran las 11:40 p.m., cuando las cosas empezaron a ir mal. Ese iceberg causó suficientes daños como para que al menos 5 compartimientos del casco comenzaran a llenarse de agua. La tripulación inmediatamente comenzó una breve investigación para ver si podían hacer algo y arreglar las cosas. No tenían a nadie en quien confiar, solos en la oscuridad de la noche fría, lejos de la tierra. El Océano Atlántico Norte, a unos 644 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá. Necesitaban tiempo para descubrir cómo llevar a las personas a un lugar seguro. Tuvieron algo de tiempo, cierto, pero no suficiente. Si viste la película, sabes que el barco no se hundió inmediatamente después de que apareciera esa fatalidad helada. Todo el proceso duró unas 2 horas y 40 minutos. Pero la situación era difícil. Había 2.200 personas a las que cuidar, incluidos tripulantes y pasajeros, y las cosas que sucedían en el barco eran caóticas. El diseñador jefe, Thomas Andrews, pronto se dio cuenta de que no podrían mantenerse a flote. A medianoche, toda la tripulación había comenzado a preparar los botes salvavidas para el lanzamiento. Tenían 20 botes con espacio para solo 1.178 personas. Era solo un poco más del 50% de las personas a bordo. La orden era poner a salvo a las mujeres y los niños primero. Los tripulantes estaban allí para remar y guiar los botes. La escena durante las siguientes 2 horas comenzó a escalar gradualmente. Los miembros de la tripulación tenían la tarea de despertar a los pasajeros y advertirles de que algo malo estaba pasando. Querían colocarlos en una flota de botes salvavidas lo antes posible. A las 12:15 a.m., algunos tripulantes enviaron una señal de socorro. Un barco de vapor llamado Frankfurt fue uno de los primeros que recibió el mensaje y respondió, pero estaban a unas 170 millas náuticas de distancia. Algunos otros barcos también recibieron el mensaje y ofrecieron su ayuda, pero lamentablemente también estaban demasiado lejos. A las 12:20 a.m., el transatlántico Carpathia de Cunard recibió una señal de socorro del Titanic y cambió su rumbo de inmediato. Estaba a 58 millas náuticas de distancia en ese momento y les tomaría más de 3 horas llegar allí. 20 minutos después, la tripulación bajaba el primer bote salvavidas. Llevaba solo 27 pasajeros, aunque tenía espacio para 65. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron primero estaban muy por debajo de su capacidad. Los miembros de la tripulación estaban preocupados, pensando que los cabrestantes no podrían sostener un bote salvavidas completamente cargado, y al principio muchos pasajeros tenían demasiado miedo de abandonar el barco. Todavía pensaban que el Titanic era insumergible y no podían imaginar el escenario que sucedería 1 o 2 horas después. La tripulación disparó el primero de 8 cohetes de socorro, pero fracasó. Nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. A la 1:20 a.m. bajaron 10 botes salvavidas. El número 8 tenía solo 28 personas en él. Uno de los pasajeros del número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Más tarde se convertiría en la última superviviente que vivió hasta 2009 y cumplió 97 años. Ya eran las 2 a.m. 3 de los botes plegables eran los únicos botes salvavidas que quedaban en el barco. La proa se había hundido hasta el fondo y se había inclinado muy por debajo de la superficie. Las personas a su alrededor ahora podían ver claramente las hélices de popa sobre el agua. La tripulación estaba bajando el bote salvavidas plegable D desde el techo de las habitaciones de los oficiales con más de 20 pasajeros en él. Cuando la proa del barco se hundió, el agua arrastró el plegable A de la cubierta. Esas 20 personas luchaban porque su bote estaba parcialmente lleno de agua. Cuando los miembros de la tripulación intentaron soltar el plegable B, se cayó. Antes de que lo enderezaran, el agua lo barrió del barco. 30 pasajeros lograron encontrar seguridad en el bote salvavidas volcado. A las 2:17 a.m., el operador inalámbrico del barco decidió transmitir una última llamada de socorro. Un minuto después, la luz del barco finalmente se apagó. El Titanic y todos los que quedaban a bordo se sumergieron en la oscuridad.
La proa continuó hundiéndose y la popa se elevaba más sobre la superficie, lo que ejercía una gran presión sobre la sección media. Sonidos horribles llenaban la noche. El Titanic, este enorme barco legendario en el que tanta gente depositaba sus esperanzas y entusiasmo, se partió en dos, entre el tercer y el cuarto embudo. Los informes especularían que la sección de proa tardó unos 6 minutos en llegar al fondo del océano. La popa volvió a sentarse en el agua antes de volver a elevarse a una posición vertical. Permaneció en esta situación hasta que finalmente desapareció en el océano. A las 2:20 am, la popa aparentemente retuvo aire en el interior y la presión del agua la aplastó a medida que bajaba. La popa aterrizó a unos 610 metros de distancia de la proa. La gente consideraba al Titanic como el barco más rápido del mundo. Pensaron que era insumergible porque 4 de sus compartimientos podían inundarse, y eso aún no causaría una pérdida crítica de flotabilidad. Su vida fue problemática desde sus inicios. Mientras el barco salía del puerto, se movió a medio metro de otro barco llamado New York. Se las arregló para pasar de forma segura, lo que fue un gran alivio para todos los pasajeros preocupados que se amontonaban en las cubiertas. El Titanic zarpó el 10 de abril. Su primer viaje fue a través de la altamente competitiva ruta del Atlántico. En la fecha del lanzamiento, el Titanic se convirtió en el objeto móvil más grande en la historia de la humanidad. 269 metros de largo, 28 metros de ancho. No tan grande si lo comparas con los barcos actuales. El crucero más grande del mundo en la actualidad es el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, que tiene aproximadamente 5 veces el tamaño del Titanic. Si pones esa nave en posición vertical, sería casi tan alta como el Empire State Building, que mide 380 metros sin antenas. Pero el Titanic fue una gran atracción en su época. En un momento de su viaje, se detuvieron en Francia, luego de lo cual hicieron otra escala en Irlanda. Una vez que los últimos pasajeros abordaron, el enorme barco partió a toda velocidad hacia su destino final, la ciudad de Nueva York. 4 días después del inicio de su travesía, el Titanic no logró desviar su rumbo de un enorme iceberg. La historia que todos conocemos. Solo sobrevivieron 700 personas, y la mayoría eran mujeres y niños. La noche era extremadamente fría. 1 hora y 20 minutos después de que el Titanic se hundiera en el fondo del océano, los sobrevivientes ni siquiera estaban seguros de que alguien viniera a salvarlos. Por fin vieron una luz. Se trataba del Carpathia viniendo hacia ellos. Vinieron por la gente en los botes salvavidas. La tripulación los subió a bordo y sacó del agua a un puñado de pasajeros. Muchos barcos intentaron ponerse en contacto con el Titanic unas horas después de que se hundiera. Sus mensajes nunca fueron devueltos. Más tarde, cuando hubo una investigación sobre lo que realmente sucedió, descubrieron que el transatlántico Californian de Leyland había estado a menos de 32 kilómetros de distancia cuando el Titanic se estaba hundiendo, pero la tripulación no escuchó las señales de socorro provenientes del Titanic porque su operador de radio no estaba de servicio. Países de ambos lados del Atlántico quedaron conmocionados y horrorizados al conocer los detalles de lo ocurrido con el Titanic. Decidieron hacer cambios en las operaciones de los barcos, reglas que ayudarían a evitar tales eventos en el futuro. Celebraron la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, donde adoptaron reglas para que los barcos tuvieran botes salvavidas para cada pasajero a bordo. Además, los simulacros de botes salvavidas se hicieron obligatorios. También decidieron establecer una patrulla internacional de hielo. Su función principal era monitorear los icebergs en las rutas de navegación del Atlántico Norte. Los barcos también necesitaban mantener una vigilancia por radio las 24 horas. El Titanic no se construyó solo. Debido al tamaño de este magnífico barco y todo el equipo nuevo que requería, habría sido demasiado caro como único barco, por lo que el equipo construyó el Titanic junto con 2 barcos hermanos, y ambos tuvieron vidas llenas de acontecimientos. RMS Olympic llegó primero. Fue lanzado en 1910 y durante todo un año fue el transatlántico más grande del mundo. El Britannic fue otro barco gemelo que navegó durante un tiempo antes de que también terminara en el fondo del océano.
Pero solo el Titanic se convirtió en leyenda y en uno de los casos más fascinantes de la historia moderna. El accidente del vuelo 447 de Air France a menudo se llama el Titanic de los cielos. Estas dos tragedias ocurrieron con casi un siglo de diferencia, pero tienen algunas similitudes escalofriantes. En ambos casos se perdieron cientos de vidas. Además, el hielo fue uno de los culpables de las terribles tragedias. Y así como el Titanic se hundió en su primer viaje a través del Atlántico, el vuelo 447 enfrentó un desastre volando sobre ese mismo océano. Era el 31 de mayo de 2009. El vuelo 447 despegó de Río de Janeiro con rumbo a París, llevando a bordo a 228 personas entre pasajeros y tripulantes. Estaba programado que el vuelo durara unas 10 horas y 3 pilotos se turnaban para controlar el avión. Todo parecía ir sin contratiempos durante unas 3 horas hasta que el avión se aproximó a la región del Atlántico conocida por su clima impredecible y hostil. Alrededor de las 2 de la mañana UTC, las cosas comenzaron a ponerse difíciles. El avión atravesó una turbulencia muy fuerte que rápidamente empeoró. Pero eso no fue lo más grave. Empezaron a formarse cristales de hielo en los tubos pitot y esos pequeños dispositivos son cruciales para medir la velocidad del aire. Cuando se bloquearon, el piloto automático se desactivó. Los pilotos tuvieron que tomar el control manualmente. Fue entonces cuando los sistemas de vuelo cambiaron al modo de ley alternativa, lo que eliminó algunas de las protecciones de seguridad en las que los pilotos siempre confían. Fue el momento en que las cosas se salieron de control. El primer oficial Bonin, quien estaba al mando en ese momento, entró en pánico durante la turbulencia y elevó la nariz del avión. Lamentablemente, no era lo que se debía hacer en esa situación. El cambio repentino hizo que el avión perdiera velocidad de manera alarmante y activara una advertencia de pérdida. Inexplicablemente, en lugar de bajar la nariz para recuperar velocidad, Bonin siguió subiendo. Esto hizo que el avión ascendiera empinadamente hasta los 11.600 metros. Era mucho más alto de lo que debía estar. En un instante, la máquina entró en su caída fatal. En la cabina se desató el caos. El avión se paralizó, las alarmas sonaban y la tripulación estaba perdida sobre lo que sucedía. Por alguna razón extraña, Bonin seguía levantando la nariz del avión, lo que empeoraba las cosas aún más. Las advertencias se silenciaron por un momento, pero eso solo contribuyó a la confusión. Cuando el capitán Dubois, que había estado descansando, regresó a la cabina, entendió que la situación era crítica. Les gritó a sus colegas que bajaran la nariz del avión, pero ya era demasiado tarde. Durante más de 3 angustiosos minutos, el avión estuvo en caída libre hacia el océano. Durante ese tiempo, las acciones de la tripulación se anulaban entre sí. Bonin tiraba del control hacia atrás mientras sus compañeros intentaban empujarlo hacia adelante. Como resultado, el avión se mantuvo paralizado todo el camino hacia abajo, descendiendo en espiral desde 11.000 metros hasta el nivel del mar en una aterradora caída. Los momentos finales fueron capturados en la grabadora de voz de la cabina. «Hemos perdido todo el control del avión. No entendemos nada. Lo hemos intentado todo», gritaba uno de los pilotos. A las 2:14 UTC, el Airbus A330 se estrelló contra el océano a una velocidad de unos 280 kilómetros por hora. Ninguna de las 228 personas a bordo sobrevivió a la colisión. Las grabadoras de vuelo, que se detuvieron solo segundos antes del accidente, mostraron que la nariz del avión aún estaba inclinada hacia arriba cuando la aeronave impactó el agua. Los pilotos nunca recuperaron el control tras la pérdida de sustentación. Después del accidente, la investigación demostró que pequeños problemas pueden convertirse en un desastre inmenso en muy poco tiempo. Los tubos pitot bloqueados eran en realidad un problema menor, pero provocaron una reacción en cadena que sobrepasó a los pilotos. Los expertos señalaron que la confusión en la cabina y la lucha de los pilotos por entender lo que estaba sucediendo desempeñaron un papel importante en el accidente. La tragedia también alertó sobre la capacitación de los pilotos, especialmente para la pérdida de sustentación a gran altitud, lo que llevó a cambios en los protocolos de seguridad. Sorprendentemente, este desastre no es el único comparable a la tragedia del Titanic. La historia del dirigible R-101 es una catástrofe más que recibió el mismo nombre. El viaje del dirigible estaba destinado a ser un símbolo del futuro de Gran Bretaña en los viajes aéreos, pero todo se vino abajo tristemente de forma literal en su primer gran trayecto.
Para octubre de 1930, el R-101 había pasado por algunas mejoras importantes. El plan era volarlo desde Inglaterra hasta la India. Debía ser un viaje larguísimo que mostraría de lo que era capaz este dirigible. Por eso había mucha presión para ponerlo en el aire. Pero existía un problema. No había sido probado lo suficiente, y algunos expertos pensaban que aún no estaba listo. De todas maneras, se dio luz verde a la misión. Un aspecto significativo de este vuelo era que Lord Thomson, quien era el jefe del Ministerio de Aire de Gran Bretaña y un gran defensor del proyecto del dirigible, iba a estar a bordo. Estaba decidido a hacer del viaje un éxito y reunir apoyo para el Plan Imperial de Dirigibles, el sueño de Gran Bretaña de usar dirigibles para viajes de larga distancia a través del imperio. Así que junto con otros funcionarios importantes, ingenieros y miembros de la tripulación, Lord Thomson abordó el R-101 para lo que esperaban sería el vuelo histórico hacia India, pero ignoraban la tragedia que pronto ocurriría. La noche del 4 de octubre, el R-101 despegó de Cardington, Inglaterra. El plan era dirigirse a Francia, repostar allí y luego continuar su viaje hacia la India. Pero desde el principio las cosas no fueron bien. El clima era malo, con lluvia y fuertes vientos, lo que hacía que el enorme dirigible fuera difícil de controlar. Además, ya tenían algunos problemas técnicos que no estaban resueltos por completo. Los motores eran impulsados por diésel, una opción más segura porque tenía menos probabilidades de incendiarse que los motores de gasolina, pero al mismo tiempo no eran lo bastante potentes para un dirigible tan grande y pesado. De todos modos, a pesar de las advertencias sobre el mal tiempo, continuaron adelante. El R-101 cruzó el Canal de la Mancha y se dirigió hacia Francia. Pero a medida que el clima empeoraba, la aeronave comenzó a perder altitud. No podía mantenerse arriba. Para cuando volaba sobre Beauvais, en el norte de Francia, la situación se estaba volviendo crítica. La aeronave estaba demasiado pesada, especialmente después de ser golpeada por la lluvia, y tenía muchas dificultades para mantenerse en el aire. A eso de las 2 de la mañana comenzó a descender demasiado rápido. La tripulación hizo todo lo posible para que la nave comenzara a subir de nuevo, pero fue en vano. A las 2:09 ocurrió el desastre. El R-101 se estrelló en un campo a unos 80 kilómetros de París, pero eso no fue lo peor. Al ocurrir la colisión, la tela del dirigible se rasgó y el hidrógeno en su interior, un gas extremadamente inflamable, se incendió. En un instante, toda la nave quedó envuelta en llamas. De las 54 personas a bordo, 48 no sobrevivieron, incluidos Lord Thomson y muchos de los principales expertos en aviación de Gran Bretaña. Solo 6 sobrevivientes lograron salir, pero no indemnes. Entonces, ¿qué salió mal? Nuevamente fue una mezcla de problemas. Por un lado, fallos de diseño. El R-101 era demasiado pesado, incluso después de todas las modificaciones. Sus motores no eran lo bastante potentes como para soportar tal peso, en especial en mal clima, lo que nos lleva al siguiente problema. Volar en una noche tormentosa y ventosa empeoró las cosas. La lluvia añadió peso extra, provocando que el dirigible perdiera aún más sustentación. Como muchos dirigibles de la época, el R-101 estaba lleno de gas hidrógeno increíblemente inflamable. Justo después del desastre, esto provocó que el fuego se propagara demasiado rápido como para controlarlo. Finalmente, hubo muchas personas que pensaron que el R-101 no estaba listo para un viaje tan exigente, pero cierta presión adelantó el vuelo a pesar de sus numerosos problemas técnicos. El accidente del R-101 marcó el fin de la era de los dirigibles en Gran Bretaña. El plan imperial de dirigibles fue cancelado tras la tragedia y las autoridades británicas decidieron abandonar los dirigibles por completo. Hubo una investigación pública y la conclusión fue clara. El R-101 no estaba en condiciones de volar tan lejos. Había sido apresurado para entrar en servicio y la decisión de continuar con el vuelo, incluso en malas condiciones climáticas, fue un gran error. El accidente del R-101 sirve como una advertencia acerca de llevar la tecnología demasiado lejos, demasiado rápido, sin las pruebas adecuadas. Más de 1.500 personas perdieron la vida en esta parte del océano, por lo que quizás sea una idea prudente mantenerse alejado de ella. El lugar donde se hundió el RMS Titanic sigue siendo peligroso. Quiero decir, sí, todavía hay enormes icebergs por ahí, pero hay amenazas aún mayores acechando bajo la superficie.
El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo el agua, casi 640 kilómetros al sureste de Terranova. Ha estado allí por más de 100 años, así que con el tiempo el naufragio se ha ido desmoronando poco a poco. El infame barco se está oxidando, tal como cualquier estructura de hierro o acero lo haría bajo el agua. Químicamente, al mezclar hierro, oxígeno y agua, esa combinación desencadena una reacción que produce óxido de hierro, lo cual conduce a la corrosión. Así que las placas de acero, vigas, todo eso se está debilitando. Partes del revestimiento se están derrumbando, como el techo del baño del capitán y una sección de la barandilla que colapsó no hace mucho. Pero en el caso del Titanic, gran parte de esa corrosión es causada por bacterias que consumen hierro. Cuando el barco se hundió, se partió en dos grandes piezas, la proa y la popa, que quedaron a casi 600 metros de distancia en el fondo del mar. Y ahora ambas piezas están cubiertas por una biopelícula, una capa viviente de bacterias, hongos marinos y todo tipo de otros microbios. Con el tiempo, los microbios que se alimentan del hierro del barco han creado estas cosas llamadas rustículos y en realidad están acelerando la descomposición del naufragio. Los científicos dicen que la popa se está deteriorando mucho más rápido que la proa, principalmente porque sufrió más daño cuando el barco se hundió. Y ahora, gracias a toda esa actividad bacteriana, la popa podría estar deteriorándose hasta 40 años antes que la proa. Entonces sí, los microbios han estado prosperando y floreciendo allí abajo. Si les tienes fobia a los gérmenes, es probable que eso suene como una pesadilla total, pero sinceramente no es tan malo. Para empezar, ni siquiera se ven asquerosos. Estas rustículas en realidad lucen bastante geniales, como cristales de hielo o pequeños diamantes adheridos al naufragio. Y no te preocupes, no estás en peligro, mientras mantengas una distancia segura de los restos, sin contacto directo y definitivamente no te pongas a hurgar dentro. No hay riesgo real. Hablando de acercarse peligrosamente, tenemos que mencionar el desastre del sumergible Titán. Ya sabes, el que implosionó de forma catastrófica en 2023 durante un viaje al naufragio del Titanic. Lamentablemente, las 5 personas a bordo perdieron la vida. Aunque este viaje se vendía como una aventura turística, adentrarse tanto en el océano no es un juego. Es aterrador, frío y oscuro. La luz solar es absorbida por el agua y no puede llegar mucho más allá de unos 1000 metros bajo la superficie. Más allá de ese punto, el océano está en total oscuridad, todo el tiempo. El Titanic yace en una región conocida como Zona de Medianoche, precisamente por esta razón. Las pocas personas valientes que han visitado los restos dicen que el descenso dura más de 2 horas a través de una oscuridad total. Luego, de repente, el fondo del océano aparece a la vista, iluminado por las luces del sumergible. El segundo gran desafío es encontrar verdaderamente el naufragio. A esa profundidad, navegar no es tarea fácil. Cuando llegas al fondo, realmente no sabes con exactitud dónde te encuentras. Es como si estuvieras tanteando en la oscuridad, sabiendo que el Titanic está en algún lugar por ahí, pero no puedes verlo. Sin embargo, los mapas detallados del sitio del Titanic, elaborados a partir de décadas de escaneos de alta resolución, realmente son de gran ayuda. A medida que el naufragio comienza a hacerse visible, pueden usar esos mapas para mantenerse en el camino correcto. Además, el sonar y los sensores le permiten a la tripulación detectar características y objetos, incluso si están muy fuera del reducido haz de luz del submarino. Por ejemplo, el sumergible Titán tenía un sensor llamado registro de velocidad Doppler. Este emite ondas sonoras para medir qué tan rápido se mueve el sumergible y a qué profundidad se encuentra basándose en su distancia desde el fondo del océano. Sin embargo, pasajeros de viajes anteriores al Titanic en este sumergible han comentado lo difícil que es orientarse una vez que llegan al fondo del océano. Y no podemos olvidar la presión. Cuanto más profundo te adentras en el océano, más presión ejerce el agua sobre todo. Y la presión es increíblemente alta en el lugar del naufragio del Titanic. Para ponerlo en perspectiva, es unas 200 veces la presión dentro de una llanta de automóvil. Por eso los sumergibles necesitan paredes súper gruesas para soportarla. Así que sí, el agua alrededor del Titanic tiene microbios espeluznantes, una oscuridad total y una presión increíble. Pero hay algo más que sucede allá abajo y son las corrientes impredecibles. Estás familiarizado con ellas. Quiero decir, cuando nadas en el mar, normalmente puedes sentir las corrientes tirándote de un lado a otro. Sin embargo, el océano profundo tiene su propio conjunto de corrientes submarinas. No son tan fuertes como las que sientes en la superficie, pero aún pueden mover enormes cantidades de agua.
Estas pueden ser causadas por factores como el viento, diferencias en la temperatura del agua y en la salinidad, o incluso por extrañas tormentas en el fondo del océano llamadas bentónicas. Estas pueden volverse intensas y revolver el lecho marino. Como mencioné anteriormente, el naufragio del Titanic está en dos grandes piezas, el frente y la parte trasera, y los investigadores han estado examinando el lecho marino de la zona circundante. Una parte del naufragio está cerca de esta fría corriente submarina llamada Corriente Límite Occidental. Fluye hacia el sur y mueve lodo y arena a lo largo del lecho oceánico, lo que crea ondulaciones y patrones que muestran cuán fuerte o débil es la corriente. La mayoría de las veces las corrientes allí no son muy fuertes. Incluso encontraron ondulaciones de arena cerca de donde aterrizó todo el escombro del Titanic, como muebles, carbón y simplemente cosas al azar del barco, y esas ondulaciones muestran una corriente que fluye de este a oeste. Pero dentro del sitio principal del naufragio, la situación se pone un poco más complicada. El agua fluye más de noroeste a suroeste, probablemente porque todos los enormes pedazos del barco están alterando el flujo. Alrededor del lado sur de la proa del Titanic, las corrientes también se vuelven impredecibles. Siguen cambiando de dirección, del noreste al noroeste e incluso al suroeste. Es como si el océano estuviera haciendo lo que le da la gana allá abajo. Los expertos creen que, con el tiempo, toda esta agua que se desplaza va a enterrar lentamente al Titanic bajo capas de lodo y arena. Poco a poco, el naufragio podría simplemente desvanecerse y desaparecer bajo el fondo del océano. Bien, ahora es momento de abordar el tema evidente aquí, los icebergs. Sí, todavía son un problema para los barcos hoy en día. En 2023, alrededor de 380 icebergs flotaron hacia las rutas marítimas concurridas entre América del Norte y Europa. Eso es un problema. Verás, cuanto más grande es el iceberg, más fácil es de detectar y evitar. Sin embargo, los hielos más pequeños son mucho más difíciles de detectar, aunque no son menos peligrosos. Y eso se debe a que la parte más riesgosa está bajo el agua, donde nadie puede verla. Piensa en el iceberg que hundió al Titanic. Los pasajeros vieron unos 30 metros de él sobre el agua, pero se cree que eso es solo alrededor del 16% de su tamaño total. Los expertos dicen que el resto, oculto bajo las olas y mucho más grande de lo que se ve, podría extenderse varios cientos de pies hacia abajo. La buena noticia es que, a diferencia de los tiempos del Titanic, ahora tenemos más tecnología para detectar icebergs con anticipación. Los barcos modernos cuentan con radares e imágenes satelitales que pueden identificar amenazas heladas escondidas en la oscuridad. Algunas embarcaciones incluso utilizan sonar e imágenes térmicas para ver a través de la niebla, ayudando a la tripulación a detectar icebergs sobre la superficie. El GPS y el AIS eligen rutas más seguras. Y los centros de monitoreo alrededor del mundo envían alertas en tiempo real, como si tuvieras un asistente personal para detectar icebergs. Así que sí, es una mejora considerable en comparación a depender solo de binoculares. No tendrás que preocuparte por los icebergs en tus próximas vacaciones en crucero, incluso si pasa por la ruta del Titanic. Pero solo para estar más seguro, intenta no viajar con alguien llamado Jack o Rose. Y nunca toques el violín a bordo. Solo digo. ¡Bienvenido a bordo! Hoy emprenderemos una misión inquietante envuelta de tristeza y sombras, una que nos lleva de regreso a la fatídica noche del Titanic. Con los susurros de almas perdidas guiándonos, buscaremos rescatar a Jack del gélido abrazo del destino. Tal vez recuerdes que a Jack Dawson le encantaba despertarse por la mañana sin saber qué iba a pasar o a quién iba a conocer. Sin embargo, para llegar al final del día, debe empacar algunas cosas. Frente a él, hay una variedad de objetos. Un hacha, un trozo de cuerda, una sierra, una mancuerna, un bloc de dibujo, una gran bolsa de harina y algunos lápices. Desafortunadamente, solo puede empacar 2 artículos. ¿Qué debería elegir? ¿Recuerdas que Jack es un artista? Debería llevar el bloque de dibujo y unos lápices. Ahora, Jack ya está parado frente al Titanic y está discutiendo con un hombre por un boleto. El hombre está dispuesto a darle el boleto si Jack adivina su número. Incluso le brinda algunas pistas. Le dice que el número de boleto es divisible por 5, 6 y 9. Jack puede elegir entre las siguientes respuestas. Entonces, ¿puedes ayudar a Jack a subir al barco, aunque esta decisión sea cuestionable?
Finalmente, Jack elige la tercera respuesta, 180, y es la correcta. Ahora, Jack está frente a 3 puertas en el Titanic. Cada puerta conduce a una clase diferente: primera clase, segunda clase y tercera clase. Para abordar el barco, Jack debe adivinar qué puerta conduce a qué clase. Hay ciertos letreros en las puertas. La puerta A afirma: esta puerta es elegida por aquellos que están listos para cualquier cosa en busca de aventura. La puerta B aconseja: esta puerta es elegida por aquellos que están acostumbrados a una vida tranquila y cómoda. Y la puerta C advierte: esta puerta es elegida por aquellos que valoran viajar con gastos mínimos. ¿Puedes ayudar a Jack a descubrir qué puertas conducen a qué clase y qué puerta debería abrir si solo puede viajar en tercera clase? Jack tiene que entrar por la puerta A. Está abierta para aquellos listos para cualquier situación en busca de aventuras, y tales personas suelen ser humildes y con frecuencia se encuentran con condiciones impredecibles. Así que es la puerta hacia la cubierta de tercera clase. Aquellos acostumbrados a una vida tranquila y cómoda y que deberían elegir la puerta B son los ricos. Es la primera clase. Pueden permitirse el lujo del confort. Y quienes valoran los gastos mínimos y deberían elegir la puerta C son la clase media, que intenta lograr un equilibrio entre comodidad y costo. Así que esta puerta conduce a la segunda clase. Después de descansar y comer algo, Jack camina por el pasillo del barco. Quiere encontrar el camino hacia la fiesta. Se encuentra con 3 giros. En el suelo y las paredes cercanas a cada giro, Jack nota detalles importantes. En el primer giro hay confeti brillante y una pluma. En el segundo giro hay huellas de botas sucias y algo de polvo de carbón. Y en el tercer giro hay una cuerda rota de violín y también se puede escuchar un leve eco de música desde detrás de la esquina. ¿Qué giro debería tomar Jack para llegar a la fiesta? Jack debería tomar el tercer giro. Los confetis y las plumas del primer giro indican el lujo de primera clase, y es probable que el pasillo detrás de esa esquina conduzca al comedor. Las huellas de botas sucias y el polvo de carbón conducen a la sala de calderas. Y la cuerda de violín rota y la música tenue sugieren que la fiesta está detrás de la tercera esquina. Jack llega a la fiesta y ve a Rose. Pero no hay una chica, sino 3. ¿Puedes ayudar a Jack a descubrir cuál es la verdadera Rose? La Rose de la izquierda está flotando sobre el suelo, pero puedes pasar por alto este hecho fácilmente si no prestas mucha atención. La Rose de la derecha tiene unos colmillos extraños, y los dedos de su mano izquierda están cubiertos de algo rojo. Ugh. Entonces, la verdadera Rose es la chica del medio. Jack está de camino para encontrarse con Rose cuando un hombre lo detiene. Jack reconoce a Cal, el prometido no deseado de Rose. Cal le dice a Jack que ha decidido renunciar a su idea de casarse con Rose. Para hacer las paces, invita a Jack a su camarote y le ofrece una bebida. Observa la habitación con mucha atención e intenta averiguar si Jack debería aceptar la oferta de tregua de Cal. Mira allá, en esa mesa de café en la esquina. Observa esa botella pequeña. Si eres lo suficientemente atento, podrás leer la palabra veneno en la etiqueta. Significa que la bebida de Jack probablemente está envenenada. Deja ese vaso y escapa del camarote, Jack. ¡Corre rápido! Jack está en su camarote y está comenzando a inundarse. Tiene 3 opciones para elegir. Puede ponerse un suéter cálido de su abuela. Puede ponerse un chaleco salvavidas. O puede agarrar un pequeño balde. ¿Qué debería hacer? Jack debería ponerse el suéter abrigado. El chaleco salvavidas no le ayudará en una habitación inundada. De hecho, hará la situación más peligrosa porque Jack podría quedar atrapado contra el techo a medida que el agua sube.
El balde tampoco servirá, no se puede vaciar el océano con él. En cuanto al suéter abrigado, ayudará a Jack a retener el calor corporal. Incluso si se moja, usar más capas protegerá al chico de la hipotermia, lo cual es crucial cuando estás en agua fría. El Titanic se está hundiendo y Jack intenta escapar de la cubierta inferior. Tiene 3 caminos delante de él. A la izquierda, y mira, una rata está corriendo por allí. A la derecha, pero el agua ya está entrando por ese lado. Y de frente, donde la luz parpadea de manera inquietante. ¿Qué camino debería elegir Jack? Por más contradictorio que parezca, él debería ir hacia la derecha, donde el agua ya está fluyendo. La rata puede sobrevivir en áreas que están a punto de inundarse y no le teme al agua, por lo que seguir a este animal podría ser una mala elección. Las luces parpadeantes indican un peligro eléctrico y cables posiblemente expuestos, así que no es seguro ir hacia allí. Y aunque el agua fluye desde la derecha, podría ser la ruta más segura, brindándole a Jack una oportunidad de escapar antes de que el área se inunde por completo. En su camino hacia la cubierta superior, Jack ve a 3 personas que parecen necesitar ayuda. Una anciana, una joven y un hombre de mediana edad. Míralos atentamente. ¿Quién necesita ayuda urgente? La anciana tiene un perro grande. El leal animal la ayudará a llegar a la cubierta. La joven parece ser lo suficientemente fuerte y saludable como para salvarse sola. En cuanto al hombre de mediana edad, a pesar de su apariencia imponente, está usando un bastón. Jack tiene que ayudarlo, de lo contrario, el hombre no llegará a la cubierta a tiempo. El Titanic se aproxima a su fin, y Jack necesita encontrar algo a lo que aferrarse para sobrevivir. Rose ya se ha subido a la puerta, pero Jack tiene 3 opciones menos evidentes. Puede agarrar un violín flotante que dejó atrás uno de los músicos. Puede aferrarse a un barril que fue lanzado desde la bodega de carga. O puede tomar una silla plegable que terminó en el agua. ¿Qué opción debería elegir Jack para sobrevivir? La mejor opción en esta situación es aferrarse al barril. El violín es demasiado pequeño para soportar a un adulto. La silla plegable puede que no sea estable en el agua. Además, puede voltearse fácilmente. En cuanto al barril, es lo suficientemente grande y ligero como para mantener a Jack a flote, aumentando sus posibilidades de supervivencia. Y aunque el barril se sumerja parcialmente, seguirá siendo lo suficientemente flotante como para soportar el peso de Jack, ayudándolo a mantenerse por encima del agua y evitando que se hunda. Y aún así, ya sabemos cómo termina esta historia. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». El Titanic golpea el hielo. El agua empieza a inundarlo. Los pasajeros de tercera clase están encerrados. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Cunde el pánico. Los violines suenan. El barco se hunde. Bueno, todos conocemos la historia de la película Titanic como si fuera la palma de nuestra mano a estas alturas. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood nos mintió? Para contar la verdadera historia de lo que sucedió esa fría noche de 1912, necesitamos retroceder un poco. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». Sí, esa parte era cierta. Justo antes de las 11:40 de la noche, Frederick Flett notó algo más oscuro que el mar directamente delante. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que era un iceberg. Las máquinas se invirtieron rápidamente y el barco giró de forma brusca. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó el costado del iceberg y esparció hielo sobre la cubierta delantera en el proceso. Si recuerdas, en la película, Jack y Rose están teniendo un momento romántico cuando sienten que el barco tiembla tras golpear el iceberg. Todo se sacude como si estuvieran en medio de un ligero terremoto. Algunos pasajeros de la vida real informaron haber sentido algo similar después del impacto, pero según el sobreviviente del Titanic, Frank Prentice, no fue exactamente así. Dijo que no hubo un impacto como tal y todo se sintió más como si estuvieras frenando de golpe con tu auto. El barco se detuvo y eso fue todo. Algunas personas incluso durmieron durante la colisión, lo que confirma que no hubo un impacto tan abrupto. El señor Prentice, curioso por lo que había ocurrido, salió de su cabina y se dirigió a la cubierta.
Cuando llegó allí, todo lo que pudo ver fue un poco de hielo en la superficie, no el colosal iceberg que Jack y Rose notaron. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero daño ocurrió por debajo de la línea de flotación, donde el iceberg tenía una esquirla dentada que abrió una grieta de 91 metros en el casco del Titanic. Una vez que la tripulación se dio cuenta de la gravedad del daño, comenzaron de inmediato a enviar llamadas de auxilio a los barcos cercanos para pedir ayuda. En algún punto de la película, el operador de radio va al capitán y le dice que solo hay un barco cerca, el RMS Carpathia, que más tarde termina rescatando a muchos pasajeros. Pero en la vida real había más barcos alrededor. Se cree que el SS Californian estuvo a solo unos 37 kilómetros de distancia. Este podría haber visto efectivamente al Titanic hundirse o al menos haber visto sus cohetes estallar alto en el cielo. Sin embargo, por razones que nunca comprenderemos del todo, su personal no intentó ayudar. Regresemos a la historia. Ahora la gente necesita desembarcar el barco. A las 12:45 el bote salvavidas número 7 fue el primero en ser descendido. Al igual que en la película, se les dijo a las mujeres y los niños que se subieran primero. Pero en realidad algunas mujeres dudaron e incluso se negaron a entrar en los botes salvavidas. El señor Prentice dijo que esto sucedió principalmente por dos razones. Primero, estos botes salvavidas estaban a gran altura y los pasajeros estaban aterrorizados por la caída de 21 metros desde la cubierta hasta el océano. Y segundo, la mayoría de las mujeres no creían que el Titanic realmente se hundiría. Después de todo, lo llamaban insumergible, así que la idea de subirse a un bote salvavidas parecía inútil en ese momento. Esta mentalidad probablemente explica por qué Lois Smith, una pasajera de primera clase, recordó que al principio no hubo pánico ni caos. Otros sobrevivientes confirmaron esto, puesto que dijeron que no había mujeres ni niños llorando. Pero una cosa que en verdad era preocupante, al menos para la tripulación, era la posibilidad de que los botes salvavidas se hundieran bajo demasiado peso. Esta es una de las teorías de por qué los primeros botes salvavidas partieron llevando solo una fracción de su capacidad total. Como el bote salvavidas número 7, que solo llevaba 27 personas, aunque podía albergar hasta 65. En total, el Titanic tenía 20 botes salvavidas que podían transportar a aproximadamente la mitad de las 2.200 personas a bordo esa noche. Pero eso no sucedió y ahora sabemos que los pasajeros no tenían idea de que no había suficientes para todos. Mientras las mujeres abordaban tranquilamente los primeros botes salvavidas, los músicos se dirigían a la cubierta. Su único objetivo era tocar y mantener la calma entre los pasajeros. Eso es un hecho bastante conocido, pero la verdadera historia es que algunos sobrevivientes dijeron que nunca vieron ni escucharon a la banda, ni a ningún violinista. No es que Hollywood te haya engañado. Sin embargo, los músicos tocaron durante más de 2 horas después de que el barco chocara con el iceberg. Así que quizá estos pasajeros estaban demasiado aterrados para notar las canciones, o los músicos comenzaron a tocar más tarde de lo que pensamos. Ahora es momento de hablar sobre el terrible trato que los pasajeros de tercera clase recibieron. La película retrató a la tripulación como cruel, como si hubieran encerrado a los menos afortunados bajo cubierta como animales, sin darles oportunidad de llegar a los botes salvavidas para salvar sus vidas. Pero la investigación oficial del desastre sugirió que eso no era cierto. Es decir, sí, menos pasajeros de tercera clase sobrevivieron en comparación con los de primera y segunda clase, pero hubo otros factores en juego. Muchos pasajeros de tercera clase se mostraron reacios a abandonar el barco aferrándose a sus pertenencias y tuvieron más dificultades para subir desde sus camarotes que estaban en los extremos del barco. Algunos sobrevivientes confirmaron que no estaban encerrados. De hecho, fue todo lo contrario. La señora George Wabi, una mujer libanesa que viajaba en tercera clase, dijo que cuando estalló el caos, algunos valientes miembros de la tripulación y pasajeros de primera clase bien vestidos en realidad la ayudaron a subir a la cubierta de primera clase y finalmente a un bote salvavidas. Al principio, el Titanic se hundía lentamente, poco a poco. Los pasajeros informaron haber visto el agua subir y haber escuchado estallidos y cuarteaduras. Luego hubo un fuerte boom. Algunos dijeron que solo había habido una explosión, mientras que otros la describieron como una serie de explosiones más pequeñas que pensaron que habían sido los mamparos cediendo. Y también hubo un grupo de personas que dijo que solo había escuchado un sonido retumbante. Entonces, no todos estuvieron de acuerdo sobre el sonido que habían escuchado, pero un hecho es innegable. A las 2:18 de la mañana, las luces del Titanic se apagaron y el barco se sumió en la oscuridad total.
A medida que la proa continuaba hundiéndose, la popa se levantó fuera del agua, lo que ejerció una inmensa presión en la parte central del barco. Esto provocó que el Titanic se partiera en dos. En la película de James Cameron, este momento es bastante dramático, con el barco hundiéndose casi verticalmente en el agua. Pero en realidad la ruptura probablemente ocurrió en un ángulo mucho menor, tal vez justo debajo de la línea de flotación. Aún así, se inclinó lo suficiente como para que las personas no pudieran mantenerse en pie y comenzaron a deslizarse hacia el agua. Una cosa interesante es que no fue hasta que se encontró el naufragio en 1985 que se confirmó finalmente que el Titanic se había partido. Hasta entonces, los sobrevivientes habían dado relatos contradictorios. Al menos 8 afirmaron haber visto partirse el barco. Emily Ryerson, una pasajera de primera clase, lo describió como si el Titanic hubiera sido cortado a la mitad con un cuchillo. Pero también había un pequeño número de testigos que insistían en que el Titanic se había hundido intacto. En ese momento, esta teoría era más aceptada porque la mayoría de las personas aún no creían que el supuesto barco indestructible pudiera partirse en dos. Entonces, ¿por qué los informes contradictorios? Bien, lo que no ves en las películas, por razones obvias, es lo increíblemente oscuro que estaba cuando ocurrió la tragedia. Era como estar en una habitación sin luz donde solo se pueden distinguir formas y sombras. Así eran los botes salvavidas. Esto significa que los pasajeros no podían realmente ver lo que estaba ocurriendo, y la mayoría de aquellos que estaban cerca del barco o perdieron la vida o estaban demasiado concentrados en tratar de sobrevivir como para prestar atención a los detalles del naufragio. Aunque la película de James Cameron no capturó por completo cuán aterradoramente oscura fue realmente la catástrofe, la serie de televisión de 2012 Titanic hizo un mejor trabajo al mostrar el terror absoluto de esa noche. Aún así, la realidad fue mucho más oscura y atemorizante de lo que cualquiera de estas dos producciones pudo retratar. En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en dos y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares, su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón. Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago Superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes. Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en dos. En solo 10 minutos, el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas. El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada.
El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo. Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto. Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco. En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lestre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3.000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee. El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Huron el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido. Al W.H. Gilcher, un capitán que estaba navegando cerca con su goleta, dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28. El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió. Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6.000 y 10.000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Huron antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago Superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido.
Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió. Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los grandes lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas. Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre, cuando las aguas aún están cálidas tras el verano, pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre. En el corazón de Asia hay un lago que contiene una quinta parte de toda el agua dulce líquida del mundo. Eso es más que los 5 grandes lagos juntos. Incluso si todos los ríos de nuestro planeta de repente cambiaran su dirección y se propusieran vaciar este lago, les llevaría un año entero terminar la tarea. Estoy hablando del lago más profundo del mundo, el Baikal. Si decides llegar hasta su punto más profundo, prepárate para un viaje de casi 1600 metros. El descenso requiere varias horas, pero el lecho del lago está aún más abajo, entre 8 y 11 kilómetros bajo la superficie. Esto significa que podría ser incluso más profundo que la fosa de las Marianas, que es el lugar conocido más profundo de la Tierra. La cantidad de agua que tiene sería suficiente para que todos en el planeta tuvieran algo que beber hasta por 50 años. Este poderoso lago gigante renueva completamente su agua cada 383 años. El Baikal cuenta con un gran equipo de entrega de más de 300 ríos y arroyos que llevan sus aguas directamente a él. Y solo un río fluye fuera del Baikal, el Angara, que va directo hacia el océano Ártico. Baikal no es solo el lago de agua dulce más profundo, sino también el más antiguo existente en el mundo. Se formó hace al menos 25 millones de años. Todo comenzó cuando la corteza terrestre decidió jugar al Tetris y creó el lago y las montañas circundantes. En algún momento, el Baikal debió haber sido solo un humilde lecho de río, pero luego los temblores y las fracturas sacudieron la tierra y la distancia entre las orillas se hizo más grande. Los niveles de agua subieron gracias a la fusión de los glaciares. Luego se formaron varios lagos que más tarde se fusionaron en uno. El Baikal es uno de los aproximadamente 20 lagos en el mundo que tienen más de 1 millón de años. Y dado que no fue perturbado por periodos glaciales, es un terreno de investigación perfecto para los científicos. Sus sedimentos de núcleo perforado profundamente pueden decir mucho sobre el clima de nuestro planeta en diferentes periodos. Dado que el Baikal se encuentra en una cuenca de rift, con 2000 temblores sísmicos al año, el lago se está profundizando y aún crece en tamaño. Sus costas se separan aproximadamente al mismo ritmo que Sudamérica y África se están alejando una de la otra, así que tiene todo el potencial para convertirse en un océano. Otro detalle que el lago Baikal tiene en común con los océanos es que es rico en agua con alta concentración de oxígeno, incluso en sus profundidades más bajas. Esto es una de las razones por las cuales la fauna del lago es tan increíblemente rica. Alberga a más de 2.500 tipos de animales y 1.000 variedades de plantas. Alrededor de la mitad de ellos son únicos y existen solo en esta área, como las algas endémicas, el pez oomul del Baikal y el pez aceite del Baikal. También hay algunos osos, alces y linces que viven en sus orillas. Deben apreciar el hecho de que las temperaturas alrededor del lago siempre son más altas que en el resto de Siberia, gracias a su gran masa de agua. La mayoría de los habitantes del Baikal prefieren permanecer en el fondo del lago, pero hay un valiente al que conocerás si decides visitarlo. Conoce a la foca del Baikal, también conocida como nerpa. Es la única foca de agua dulce real en el mundo. Los ojos de la nerpa son tan tiernos que casi consiguieron el papel del gato con botas en Shrek. A mí me suena bien nerpa con botas. Estos ojos enormes están allí para ayudarlas a seguir a su pez pelágico favorito bajo el agua. Hay otras especies de focas que pueden manejar el agua dulce o usarla para reproducirse. Sin embargo,
estas hermosuras pasan toda su vida en ella. Pero espera, ¿cómo es que las focas, que se supone son criaturas oceánicas, terminaron en un lago a kilómetros y kilómetros de distancia del mar? Hace unos 400.000 años, durante la era del Pleistoceno, estas criaturas aventureras viajaron río arriba y por sistemas de drenaje que conectaban el lago Baikal con el océano Ártico. Se cree que la foca anillada que todavía vive en el Ártico es el ancestro más cercano de la foca del Baikal. Hoy en día las focas del Baikal están confinadas a su hogar de agua dulce debido a los cambios en las vías fluviales, y parecen estar bastante contentas con eso, ya que pueden elegir entre una gran variedad de alimentos para comer. Las focas suelen pasar el rato en las zonas norte y central del lago, pero se trasladan al sur en invierno. El lago se cubre de hielo, el cual utilizan como zona de descanso, al igual que sus primos oceánicos utilizan las rocas o la playa. Desde al menos 1969, en el lago Baikal han aparecido misteriosos anillos de hielo aleatoriamente aquí y allí. En algún momento se hicieron tan grandes que incluso los astronautas los avistaron desde el espacio. Los anillos generalmente aparecen a finales de abril, pero pueden estar ahí en enero o mayo. Durante un tiempo los científicos no pudieron descifrar cómo se formaban. Tenían todo tipo de teorías, y la más popular implicaba burbujas de gas metano que surgían desde las profundidades del lago. Pero luego los científicos notaron que algunos de los anillos se hallaban en aguas más someras, donde no ocurren emisiones de gas. Entonces un equipo internacional de científicos decidió resolver el misterio. Viajaron al lago Baikal, perforaron agujeros en el hielo y arrojaron sensores al agua. En el 2016, cuando empezaron la investigación, se enteraron de que 2 furgonetas se habían quedado atrapadas en los misteriosos anillos de hielo. Una vez que analizaron los datos de los sensores, resultó que el secreto detrás de los anillos era corrientes cálidas que fluían en sentido horario bajo su capa de hielo. Las corrientes eran menos intensas en el centro de los remolinos, por lo que el hielo que estaba sobre ellos era más grueso que en los bordes. Las aguas del lago son tan claras que puedes ver algunas partes extremadamente profundas a más de 39 metros de profundidad. Esto se debe a las montañas circundantes que desprenden hielo derretido. El plancton que vive en el lago también ayuda a limpiar los residuos flotantes. Cuando esta agua cristalina se congela, forma una capa de hielo inusualmente gruesa y transparente. El viento gusta de jugar al escultor en Baikal y crea piezas de arte únicas. Recoge el agua que, por supuesto, se congela y forma los diseños más inusuales, burbujas congeladas y carámbanos que nunca antes has visto. La ubicación y geografía del lago, junto con los ciclos de derretimiento y congelación, crean las condiciones perfectas para este taller de hielo. Incluso puedes ver rocas que parecen estar flotando. La parte inferior de la roca se congela en la superficie del hielo. Luego, los fuertes vientos desgastan el entorno, lo que deja un pedestal perfecto para la roca. Si crees que las rocas flotantes parecen espeluznantes, ¿qué te parece la versión del monstruo del lago Ness en Baikal? Los locales del pueblo Buriatia tienen una leyenda sobre el maestro dragón del agua que vive en el lago. En la mitología asiática se considera que un dragón es la criatura más poderosa que vive en la tierra. Creen que hay 4 dragones viviendo en los 4 mares, cada uno responsable de una de las direcciones cardinales. Baikal es el mar del norte en esta historia. Se supone que la imagen de este dragón está grabada en antiguos petroglifos en los acantilados de Baikal. También hay una pesada lámina de piedra que parece ser un monumento que data de algún lugar entre el tercer y noveno siglo antes de Cristo. En esta hay representado un misterioso monstruo acuático. Imagina las historias que esta piedra podría contar, haciendo eco de los susurros de una era pasada y dejándonos desentrañar el enigma de los acantilados de Baikal. La leyenda cuenta que un guerrero local estaba persiguiendo al dragón. Finalmente llegó a la isla más grande del lago Baikal, Olkhon. Estaba listo para enfrentar y derrotar a la criatura, pero la bestia se transformó en una hermosa chica y se casaron. Esto es un giro inusual a la clásica historia de derrotar al dragón y llevarse a la chica. Así las leyendas locales describen a ese dragón como un gigantesco esturión con un hocico casi similar al de un cocodrilo y un cuerpo blindado. En realidad el mítico monstruo debe ser uno de los muchos peces grandes que habita en el lago. Pueden permitirse crecer hasta varios pies de longitud gracias a los altos niveles de oxígeno en el agua. El esturión béluga puede pesar varios miles de libras, vivir hasta 50 o 60 años y nunca deja de crecer.
Vamos a ver un pueblo interesante rodeado de montañas y bosques en el norte del estado de Nueva York. Este lugar se encuentra justo en un gran lago y el pueblo se llama Lake George. A la gente le gusta venir aquí para pescar, pasear en bote y realizar otras actividades acuáticas. Puedes ver a muchos pescadores, atletas y a una persona que grita de pie junto a la orilla. Lake George es uno de los lugares más populares de la parte norte. Espera un minuto. ¿Qué? ¿Una persona que grita? ¿Qué significa eso? Sí, la gente viene a la orilla, mira hacia el lago y las montañas y simplemente grita fuerte. Se ve bastante extraño desde afuera. Aquí hay un chico joven que grita, luego se va y una chica ocupa su lugar. Ella también empieza a gritar y luego te ofrece a ti que hagas lo mismo. Está bien, llegas al lugar donde ella estaba parada, giras hacia el agua y gritas. ¡Wow! El sonido de tu voz regresa a ti. Se escucha como si la onda sonora pasara por un megáfono gigante. Tu grito suena distorsionado, es increíble. Te acercas a la orilla y empiezas a gritar de nuevo, pero esta vez la magia se ha ido. Oyes tu grito habitual. Regresas a ese punto y aquí está el sonido de tu grito elevándote de nuevo con un eco. Pero, ¿cómo sucede esto? Mira dónde estás parado, te dice la chica. Estás en una plataforma redonda de hormigón con una imagen grabada de una brújula. Encima de la brújula ves un mapa azul del lago. En el centro de este patrón, dos líneas de la brújula se cruzan y forman el símbolo X. Cualquiera que se ponga en este lugar exacto y grite hacia el lago escuchará un eco increíble de su voz. Es como si tu grito volviera a ti desde otra dimensión. Pero lo más emocionante es que las personas que están cerca no lo escuchan. Te ven como una persona que grita con una voz común. Puedes escuchar el eco solo en este punto X. Los científicos aún no pueden explicar este fenómeno acústico ni averiguar la razón de este comportamiento de las ondas sonoras. Todo lo que tienen son conjeturas y teorías. La plataforma de hormigón está rodeada por un pequeño muro que se curva desde la orilla del lago. Algunas personas piensan que tu voz resuena en esta pared y crea este efecto de sonido. Muchos lugares tienen paredes semicirculares similares, pero no pueden hacer este truco acústico. Otra teoría dice que las montañas y el agua de alguna manera crean el efecto de eco. También hay una vieja leyenda según la cual una criatura mágica apareció en este lugar. Gritó hacia el agua y su sabiduría ha hecho eco en todo el lago desde entonces. Sigo pensando que el sonido resuena en la pared, pero continuemos. Tenemos más lugares a donde ir. El siguiente lugar increíble por el que pasaremos es California. Bienvenidos al lago Berryessa. Solo párate en la orilla y observa. Todo parece normal, hermosa naturaleza, agua limpia y tranquila, pero hay un gran agujero profundo en este lago, en el que se vierten millones de metros cúbicos de agua por segundo. Pero no te preocupes, no es una anomalía natural o un túnel al inframundo. Es el agujero de la gloria, y fue creado por personas. El lago Berryessa se encuentra en el área donde solía estar el pueblo agrícola de Monticello. En el siglo pasado, la gente construyó una presa al lado del lago. Durante las lluvias, el nivel del agua subía y se desbordaba más allá de los límites de la presa. Para resolver este problema, los ingenieros hicieron un gran agujero. Para darte una idea de lo grande que es, imagina una hormiga parada en el borde de tu bañera con agua fluyendo por el orificio de drenaje. El agujero de la gloria es tan grande para ti como lo sería el desagüe para la hormiga. El agua atraviesa un largo túnel horizontal y desemboca en la bahía más cercana. El agujero de la gloria es una atracción local y un lugar popular para los turistas. Ahora pasemos a la región del Caribe para encontrar otro lugar fascinante. Aquí, entre el mar azul claro, puedes encontrar un lago único en una de las islas de ensueño. Todo su territorio parece una plataforma gigante de hormigón. Pero no nades en él, el vapor emana de la superficie del lago debido a las altas temperaturas. Casi todo el líquido aquí es asfalto. El lago de la Brea es el depósito natural de asfalto más grande del mundo. Su profundidad es de 75 metros, lo que significa que un Boeing de pasajeros puede caber ahí en posición vertical. Los científicos aún no han estudiado el lago a fondo. Creen que debajo hay una falla en la corteza terrestre. Los gases naturales y el petróleo pasan por esta grieta y se mezclan con el agua.
Luego, todo este líquido pasa por muchas reacciones químicas y se convierte en asfalto. El lago contiene alrededor de 10 millones de toneladas de material caliente, según estimaciones aproximadas. Teóricamente, no puede existir vida en tales condiciones, pero los científicos descubrieron ahí una colonia de microbios. Esto significa que puede existir vida fuera de nuestro planeta. La luna más grande de Saturno, Titán, tiene muchos lagos de hidrocarburos en su superficie, similares al lago de la Brea. Y si las formas de vida más simples pueden existir aquí, en el lago de asfalto, también pueden sobrevivir en Titán. Nuestro próximo lago inusual se encuentra en un lugar bastante inesperado, en la región más seca de la Tierra. Y no son dunas calientes y llanuras sin vida. Esta región está en la Antártida. Una zona seca no es donde hace calor, sino donde casi no llueve. Un desierto no es calor y arena, sino ausencia de vida. Algunas áreas de la Antártida cumplen estos dos criterios. Hace tanto frío aquí que una taza de té se puede congelar en 1 minuto, pero el lago que queremos ver no se congela. Aunque ni siquiera es un lago, sino un estanque debido a su diminuto tamaño y profundidad de unos centímetros. Se asemeja a un gran charco de agua helada. No se congela porque el lago Don Juan es uno de los embalses más salados del planeta. La sal evita que el agua se convierta en hielo, pero lo más interesante es el origen del lago. Los científicos aún no saben cómo apareció aquí. Nuestra próxima parada es en la parte sur de Túnez. En 2014, un extraño lago apareció de la nada, justo en medio del desierto. Nadie sabe cuándo nació, ya que esta parte de la región está escasamente poblada y la gente no vive en el área alrededor del lago. Unos pastores que pasaban cerca fueron los primeros en darse cuenta de su existencia. Se lo contaron a los lugareños. Unas horas más tarde, cientos de personas llegaron al lugar para nadar en el agua clara y fresca. El lago se convirtió en un lugar popular, pero después de unos días sucedió algo extraño. El agua se volvió de un color verde oscuro. A los lugareños no les importó y continuaron bañándose en el lago. Pero cuando los científicos y geólogos llegaron al lugar, inmediatamente declararon que el agua era peligrosa. Dijeron que el lago se estaba estancando, no se renovaba con los arroyos subterráneos y tampoco las lluvias lo alimentaban. El agua se volvió mohosa y sucia y luego se volvió verde. El lago contenía algas y muchas bacterias dañinas y peligrosas para el cuerpo humano. Los científicos también descubrieron que la tierra en esta región tenía depósitos de fosfato. Esta sustancia puede descomponerse y volverse radioactiva, pero los lugareños no tomaron en serio las palabras de los científicos. Imagínate estar deambulando por el desierto bajo el sol abrasador y ver un lago verde y fresco. Pocas personas se resistirían a saltar ahí. El origen de este lago sigue siendo un misterio. Algunos expertos piensan que las fuertes lluvias han llenado de agua un agujero que había en el suelo. El agua probablemente se ha acumulado a la sombra de las rocas que rodean el cañón. Pero otra teoría más aterradora dice que un terremoto formó el lago. La actividad sísmica debe haber desgarrado la corteza terrestre por encima del nivel freático. Luego, manantiales subterráneos brotaron de las profundidades y llenaron esta grieta. Esto significa que toda el agua que vino aquí puede volver a irse. Imagínate sacar el tapón del orificio de drenaje de una bañera. Cualquier pequeño terremoto puede hacer que el tapón del lago salga volando. En este caso, la grieta puede llevar toda el agua de vuelta al subsuelo. Así que esperemos que no haya bañistas en el lago en ese momento.